La Enradiadera, un espacio de y para defensoras de derechos humanos, donde nos acompañamos y enredamos nuestras voces. Enrádien-se con nosotras, porque las redes nos abrazan y nos hacen más poderosas. Más poderosas. Porque las redes salvan. Bienvenidas a nuestro episodio número 25 de La Enradiadera. Yo soy Cintia y les hablo desde México. Hola a todas, yo soy Eloína y es un gusto poder encontrarnos nuevamente en este espacio que tanto nos gusta. En esta ocasión tenemos un episodio de esos que revitalizan y dan esperanza. Estuvimos conversando con la comunidad LGBTIQ+ de la Ofrané. Así es, ahí en Vallecito, territorio recuperado, lugar de refugio y crecimiento de la esperanza, ahí en medio de los plataneros y de la brisa que nos regalan las palmeras de coco, juntamos unas sillas y platicamos con Chanel, con Dariana, con Delkis, también con Melissa, con Unruli, y nos compartieron un poquito de este proyecto transformador que ha construido el pueblo garífuna organizado en la Ofrané. Pero antes de pasar a esta conversación, vayamos a escuchar nuestra sección Alerta Defensoras. ¿Qué peligros y agresiones estamos enfrentando por defender derechos humanos en Mesoamérica? Alerta Defensoras. 29 de abril agreden y detienen arbitrariamente a Sandra Cano Navarro, integrante del movimiento Batalla por la Playa en la Bahía de Banderas en Nayarit. 4 de mayo. Estado israelí detiene ilegalmente a decenas de activistas de la Global Summit Flotilla, entre ellas la mexicana Abril Rojas. 4 de mayo, amenaza de asesinato contra la defensora Lilian Borjas, integrante de la Central Nacional de Trabajadoras del Campo, El Progreso Lloro. 5 de mayo, juicio contra Claudia González, exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Se posterga hasta mayo de 2027. El 5 de mayo estaba previsto el inicio del juicio contra Claudia González, abogada defensora de derechos humanos y exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, injustamente criminalizada por luchar contra la corrupción y la impunidad. No obstante, el juicio se reprogramó hasta el 12 de mayo del 2027 debido a la ausencia de comparecencia de la Fiscalía y por recursos legales pendientes. 11 de mayo asesinan en Salamanca, Guanajuato, a las defensoras Patricia Acosta y Katia Jauregui, madre e hija integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Sol González, Violeta Muñoz y Paulina Castillo, 3 activistas mexicanas, fueron ilegalmente detenidas en aguas internacionales tras la intercepción de su embarcación por fuerzas israelíes, mientras participaban en la flotilla Summit, una misión internacional de ayuda humanitaria dirigida a Palestina. 22 de mayo, audiencia de casación en el proceso de criminalización que está viviendo Virginia La Parra, abogada, defensora de derechos humanos y es fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Virginia, que en la actualidad vive el proceso desde el exilio tras haber sido injustamente condenada, está siendo criminalizada y juzgada por cumplir con su trabajo de perseguir y denunciar la corrupción y la impunidad en Guatemala. 22 de mayo. Tras la ejecución de al menos 19 personas campesinas y amenazas en la región del Bajo Aguán, nos mantendremos vigilantes ante cualquier situación de violencia contra las defensoras y sus comunidades. Encontrarán información detallada sobre todos estos casos en nuestra página web im-defensoras.org. Insujetables. Porque somos diversas, defensoras, rebeldes y sujetas políticas. Que desde nuestras comunidades y organizaciones construimos propuestas de cuidado colectivo para enfrentar la violencia y espacios de diálogo para protegernos juntas. Porque si nos tocan a una, respondemos todas.
El pasado 17 de mayo, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Bifobia y la Transfobia, y frente a un contexto de abandono y desprotección de las personas LGBTIQ+, reiteramos la necesidad urgente de seguir construyendo redes de protección integral feminista para cuidar a quienes cuidan y defienden los derechos de esta comunidad. Y justamente respondiendo a esta necesidad urgente, tenemos a la OFRANE, que ha hecho realidad y vida ese otro mundo que necesitamos y soñamos. Por eso nos pareció poderoso traer hasta este espacio la voz de Chanel, Dariana, Delki, Melissa y Unruli para que nos compartieran un poco de todo su saber transformador conectado con la red de la vida y el buen vivir. Compas, cuéntenos, ¿cómo surge el colectivo LGBTIQ+. Mi nombre es Delki Martínez. Yo fui una de las primeras que estuvo cuando se inició el colectivo. La iniciativa se le ocurrió a Miriam Miranda en una asamblea general que hubo. La importancia era sobre todo hacernos notar que nuestros derechos prevalecieran y sobre todo que la comunidad LGTBI garífuna se hiciera presente en todas las asambleas de la OFRANE. Recuerdo que la iniciativa comenzó con una compañera que le decíamos de cariño Norte Barrios y no fue fácil porque había mucho reprocho, había mucha desinformación, había mucha desigualdad. Empezamos con un trabajo de campo donde como compañeros empezamos a hacer una investigación en las comunidades garífunas donde hubiera resistencia trans, bisexual, lesbiana. No fue fácil porque la homofobia, la transfobia, la lesbofobia en ese entonces era más caótica, había más reprocho por parte de los familiares y sobre todo recibimos muchas amenazas, incluso llegamos a ser echados de algunas casas por dar abortaje, por preguntar cómo se sentían, porque había muchas compañeras que sufrían dentro de sus casas. Y recuerdo que fueron días de trabajo, pero logramos encontrar personas de la diversidad, logramos que las personas se sintieran como en casa, que sintieran que la organización le estaba apoyando, que se sintieran que no estaban solos, que eran escuchados, que también importaban y que sus derechos prevalecían. Primero se hizo una asamblea general LGTBI grande, donde se vinieron más de 50 personas de la comunidad LGTBI, que en ese entonces era un logro, era una lucha, porque no estábamos preparados totalmente, había mucha desinformación, la desconstrucción pues venía poco a poco, pero aún así decidimos embarcarnos en este proceso y luego de eso cada miembro del colectivo fuimos haciendo reuniones, nos fuimos formando, hablando sobre temas de VIH, hablando sobre la discriminación, hablando de los trabajos de las personas trans, de las personas transexuales, las personas trabajadoras sexuales. Hablamos muchos temas que incluso una de las compañeras que dio varias reuniones, que las formó y todo, fue la compañera Dariana. Qué importante que el colectivo pueda estar en todos los espacios y que pueda formar parte de todas las luchas y movimientos que lidera la OFRANE. ¿Y cómo ha sido esto? ¿Qué significa para el colectivo involucrarse en todos los espacios y cómo esto les ha transformado? La verdad, yo empecé a formar parte del colectivo LGBT de la OFRANE en el año 2020, en el año de la pandemia. Empezamos más que todo, yo empecé más que todo en un centro de acopio, donde como colectivo, éramos como 5 personas que éramos parte del colectivo, donde donde hacíamos gel para lavar las manos naturales, hacíamos mascarillas con tela y la repartíamos té, pero en bolsita, a las personas para que se pudieran hacer sus té en su casa, porque en ese tiempo estábamos en la plena pandemia. Luego de eso se formó una casa sede, que ahí el propósito de esa casa sede
bueno, realmente antes de que se hiciera la que yo estaba, ya había una en la ciudad de La Ceiba. Pero la que se hizo, la que yo estuve, era en Trujillo, Colón. Y cuando nosotros llegamos a armar esta sede, nosotros fuimos parte de las casas de salud que se encuentran en Trujillo, de la importancia, porque le dábamos la importancia al tema de salud demasiado. Construimos 3 casas de adobe, ¿no? De tierra. Okay. Casas naturales. Construimos 3 casas naturales de tierra, que esas son casas para medicina ancestral. Fue un proceso muy lindo, compartimos demasiado, la verdad. Nos duró como 2 meses armar las 3 o más. No me acuerdo, pero fue muy bonita la experiencia. Como colectivo también le apostamos mucho a la soberanía alimenticia, como es la OFRANE. Estamos también en la siembra, en el agricultivo. También formamos parte de la danza. También estamos en la parte de la logística. Creo que el colectivo representa mucho dentro de la OFRANE, porque estamos en todo, apoyamos en todo, pero aparte de eso, el trabajo que hemos hecho ha generado una entrega, no solo individual, sino que también colectiva por parte de todos nosotros, pero que también el trabajo de Miriam ha servido de que nuestro trabajo se reconozca dentro de los otros compañeros, porque antes no éramos aceptados, antes no éramos bien vistos, antes no éramos respetados, pero el trabajo de Miriam ha hecho de que seamos respetados, que seamos tomados en cuenta, que estemos en todos los procesos de la lucha. En las recuperaciones somos las primeras en estar, en apoyar, en contribuir, y que también eso ha ayudado no solo en la OFRANE, sino que también en nuestra parte personal. Ahora cada una tenemos más seguridad de expresarnos, de convivir y sobre todo de demostrar quién somos, porque antes éramos como que vivíamos cohibidos, vivíamos con miedo de hablar, con miedo de que nos nombraran, con miedo de expresar a quienes amábamos, y ahora simple y sencillamente tenemos la libertad de hacerlo porque hemos encontrado una familia. Yo creo que es importante siempre mencionar que como organización somos la única en este país que sostiene, que apoya, que forma a nosotros como parte de la comunidad LGTBI. También la importancia de que nosotros tenemos dentro de la organización el respeto a nuestros derechos. Y no solo eso, también poder decir un poco sobre que estamos en todos los espacios, estamos en los espacios de salud, estamos en los espacios de la cocina, estamos en los territorios sosteniendo las luchas, recuperando nuestras tierras. Han mencionado las casas refugio. ¿Cómo es que surgen estas casas? Las casas de refugio de la comunidad LGTBI se crearon porque se presentaron muchos casos de violencia que sufrían varias compañeras y compañeras dentro de la comunidad y dentro de sus hogares. Entonces la casa de refugio para muchas personas simbolizó demasiado porque se sentían acogidas, protegidas por la organización, y fueron casas que estuvieron en varias comunidades, incluso hasta en ciudad, en San Pedro Sula hubo una, y que ayudaron a muchas personas, que incluso muchas de las personas que estaban en las casas de refugio también estudiaban, y la organización las apoya, porque también hay que nombrar eso, que la organización apoya la educación, y varias de las compañeras que estamos aquí, como la compañera Dariana, también se graduó por la organización. Dariana, sabemos que fuiste discriminada en tu colegio y que la OFRANE te dio protección y acompañamiento para hacer frente a ello. ¿Nos puedes compartir un poco qué fue lo que pasó y qué significó para ti poder ser acompañada? Y la verdad de las cosas es que no fue un paso así como que fácil y eso, ¿no? Fue como también creer en uno mismo para uno saber que uno podía salir adelante y tener presente de que la organización estaba ahí presente conmigo, porque la verdad de las cosas se me querían prohibir cosas que son parte de mi derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo yo poder hacerlo o cómo iba a poder yo quizá también hacerlo sin ese acuerpamiento que se me dio desde la organización? La verdad de las cosas es que nunca pensé ese acuerpamiento que se me dio, pues, o sea,
no estaba esperando algo tan maravilloso como me hicieron sentir en realidad, porque me hicieron sentir parte de un mundo, parte de una aceptación, parte de una convivencia, ¿no? Y me parece muy importante relatarlo para este tipo de personas de la comunidad LGTBI que necesitan y quieren salir adelante con sus estudios y eso, que la organización está para apoyar siempre y cuando nosotros resistamos y nosotros decidamos quiénes nosotros vamos a ser, y que ese acuerpamiento siempre va a estar ahí como organización para la comunidad LGTBI. Fue algo bastante increíble ese acuerpamiento que se me dio, y o sea, fue algo que me hizo sentir que sí estaba presente, que sí, que yo era Dariana, pues que me lo volviera a creer 1,000 veces por si alguna vez lo dudé, ¿no? Entonces eso me pareció bastante importante para que nosotros aprendamos a tener que aceptar que nosotros somos parte del mundo, ¿no? De eso que no nos dejan hacer, no nos permiten. Entonces el trabajo importante que hace la OFRANE, el resguardar y el acompañar a las personas, es muy importante. Pero también es un aprendizaje mutuo, colectivo, ¿verdad? Porque el colectivo ha retribuido, ha venido a sumar, a reivindicar, y algo esencial, ha venido a recuperar los saberes ancestrales del pueblo garífuna y a ponerle gozo y disfrute a la vida. Sí, porque nosotros somos mucha vibra, mucho goce. Bueno, y también me hubiese gustado mucho que estuviera la compañera Landry aquí, que ella es coordinadora del Club Arcoíris, que también la OFRANE le está apostando, ¿no? A la cosmovisión del pueblo garífuna desde los cantos, la recuperación, porque sí, hay muchos de nosotros los jóvenes que ya no sabemos cantos en garífuna, que son ancestrales, que son esenciales para la lucha, que también formamos parte de las cayúceras, que son parte de la espiritualidad, y que también formamos parte, que estamos enfrente, porque la OFRANE lo más esencial es la parte espiritual, y nosotros también estamos ahí en ese rescate como pueblo garífuna, y que el club, la mayoría de los que están en el Club Arcoíris son de la comunidad LGTBI. Es importante porque la historia del pueblo garífuna no está escrita, está en las canciones, y creo que por eso es que nosotros no debemos de perder, y esto es lo que estamos haciendo dentro de la OFRANE. El club no es para que vayamos a bailarle por ejemplo, a esos turistas. Nosotros no compartimos eso como organización porque primeramente siempre decimos que no somos payasos de nadie. Eso es muy importante. Estamos en contra de todo aquel que va allá, porque siempre, pues lastimosamente hay uno que va, otro que va. Pero nosotros como colectivo, el club, no estamos hechos para eso, sino que para seguir pues siempre recuperando nuestra propia autonomía de las canciones. Estamos para la parte espiritual. Por ejemplo, se muere una persona, estamos ahí también acompañándola a través de eso. Pues esa es la importancia que nosotros tenemos de ser parte de la OFRANE, de esa formación que tenemos a diario. Todos los días aprendemos, desaprendemos para aprender, porque realmente es lo que hacemos a diario, ¿no? Esta formación de parte de nosotros como comunidad, realmente se la debemos a la OFRANE. La organización no solamente es una organización, es una familia, es una organización que nos forma pues para poder enfrentarnos a todo esto que pasamos nosotros como comunidad LGTBI, la homofobia, lo que vivimos a diario, saber que estamos ahí y que podemos de una manera pues defendernos y enfrentarnos a todo esto. Chanel, sabemos que tus aportes son también valiosos aquí en la comunidad de Vallecito. ¿Cómo ha sido para ti estar aquí? Me acuerdo que cuando vine de pequeña, tenía como 13 años cuando vine, y todavía me vestía como un chamaquito, todavía no me ponía ropa de niñas, de mujeres, porque todavía no había aprendido y no sabía nada de lo que es, cómo nos apoyamos mutuamente entre todos aquí. Y pues estuve también con Dariana, siempre que fue parte de mí también, de mi proceso como una chica trans, que ella me apoyaba también y eso, y ella me decía que me miraba linda y que usara sin pena y que me sintiera mejor y que
así va un proceso de una chica trans. Quisimos cerrar esta juntanza gozosa con las palabras poderosas de Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANE. Esa apuesta política, y yo la recuerdo porque aquí fue en Vallecito la asamblea, primera asamblea. Antes de esa asamblea hubieron encuentros lindos de que nos encontrábamos, que acercábamos la cosa, pero no cuajaba, ¿verdad? O sea, la gente estaba con mucha desconfianza, pero la asamblea parar a una compañera nuestra que dio mucho, que se llama Miss, a este proceso que se paró y tuvimos un encuentro y recuerdo muy lindo porque se fueron y ahí se identificaron y cuando se miraban las caras, mujeres de mucha edad, niños, jóvenes. Y entonces, porque fue un ejercicio, bueno, ¿quiénes van a la mesa de la comunidad LGTBI? Y empieza la gente a caminar para allá. Y la gente le decía, ¿cómo? Y señoras, jóvenes. Y se iban, ¿verdad? Y se iban ahí acercando a ese. Miren, solo ese paso de reconocerse para ir allá frente a 800 personas que teníamos la asamblea más o menos, ese ya es... Exactamente. O sea, cuando empezaron a caminar para esa mesa, tenían algunas que no querían, pero iban caminando de a poquito y a otras les digo, sí, yo soy y me voy. Entonces, yo recuerdo eso y siento tanta satisfacción y alegría, pues, porque desde ahí fuimos rompiendo. Desde la memoria de nuestras resistencias y luchas ancestrales, seguimos tejiendo poder colectivo y comunidades de cuidados. seguimos transgrediendo los mandatos capitalistas, racistas y patriarcales. Seguimos tejiendo esperanza. Y para seguir tejiendo esperanzas tenemos buenas noticias. En el marco del Día de las Madres, en México, organizaciones, colectivos de búsqueda y familias buscadoras convocaron a distintas movilizaciones y acciones de memoria en el país para visibilizar que para miles de madres y familias esta fecha está atravesada por la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos y por la exigencia de memoria, verdad y justicia. Nuestras compañeras de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México reconocen y acompañan la labor de las madres buscadoras, familias y colectivos que sostienen estos procesos de búsqueda. Y el pasado 10 de mayo estuvieron atentas al desarrollo de las movilizaciones convocadas en distintos puntos del país y garantizando la importancia de que todas las personas que participaron puedan ejercer sus derechos en condiciones de seguridad, respeto y garantías para la protesta social. Las exiliadas volveremos a Nicaragua, fueron las palabras de Patricia Orozco al recoger en representación del colectivo de periodistas y comunicadoras nicaragüenses Las Exiliadas el Premio Libertad de Prensa 2026 de la 12ª edición de los Premios Optimistas Comprometidos. Las Exiliadas es una red de periodistas y comunicadoras feministas nicaragüenses que debido a la represión vivida en su país se han visto obligadas a exiliarse. Pese a ello, no se amilanan y continúan desarrollando su labor de informar y contribuir a la construcción de una Nicaragua libre, igualitaria y feminista. El 8, 9 y 10 de mayo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras acompañó a las compañeras del Comité de Familiares Migrantes Desaparecidas y Desaparecidos de la Guadalupe, COFAMIGUA, en el encuentro de Madres Buscadoras, para conmemorar el Día de la Madre en una jornada de disfrute y descanso para quienes resisten la lucha de buscar a sus hijas e hijos. La organización fraternal negra hondureña, organización que hace de la fraternidad una política de unión y acuerpamiento, recibió el encuentro en el Centro de Saberes Ancestrales Hachari Guayunaru en Trujillo, Colón, donde las compañeras pudieron descansar, disfrutar del mar, respirar, renovar energías y traer a la memoria a sus hijas e hijos en un altar construido colectivamente para pedir fuerza a las ancestras
otras en la búsqueda de sus familiares. Las compañeras de Cofamigua tienen más de 20 años en la defensa de su derecho a la verdad, justicia y reparación, coordinando junto a otras organizaciones de madres buscadoras caravanas de búsqueda de sus familiares desaparecidos en la ruta migratoria. Personas expertas de los procedimientos especiales de la ONU emiten comunicación sobre la situación de la defensora Estela Hernández. Estela Hernández Jiménez es una mujer otomí, defensora de los derechos de los pueblos indígenas, educadora y doctora en pedagogía que desde Santiago Mezquititlán, Querétaro, ha dedicado su vida a la defensa del agua, el territorio, la lengua y la memoria de su pueblo. Su trabajo comunitario, educativo y organizativo ha acompañado procesos de justicia, dignidad y esperanza para muchas generaciones. Por todo ello, ha vivido criminalización, hostigamiento y diversas situaciones de violencia como detención arbitraria y agresiones físicas y sexuales. Ante ello, personas expertas de los procedimientos especiales de la ONU han emitido una comunicación reconociendo el trabajo de Estela, así como la situación de violencia que enfrenta por su labor y cómo ésta expresa la vulnerabilidad interseccional que enfrentan las mujeres indígenas defensoras. Es así como llegamos al final de nuestro episodio número 25. Recuerden que pueden conocer más sobre las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, sobre la protección integral feminista y más en nuestra página web www.im-defensoras.org, en X, Facebook e Instagram, y también en nuestro canal de Telegram @alertadefensoras. Nos escuchamos el próximo mes. La Enradiadera, un espacio de y para defensoras de derechos humanos, donde nos acompañamos y enredamos nuestras voces. Enrádíense con nosotras, porque las redes nos abrazan y nos hacen más poderosas. Más poderosas. Porque las redes salvan.